costumbres, es el mismo concepto que van a ver cuando vean la costumbre internacional, es decir, retiración de actos y los mismos elementos, un elemento material y un elemento subjetivo o espiritual, que es el convencimiento de que aquello que se hace es obligatorio. La otra fuente que hace mención en el artículo 38 del Estatuto de la Corte son las decisiones judiciales y la doctrina. Las decisiones judiciales, como han visto, es la jurisprudencia como fuente del derecho. Con la creación de organismos internacionales también se han creado, ya sea en el ámbito universal, como la Corte Internacional de Justicia o como la Corte Penal Internacional, se han creado también organismos regionales. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro continente tenemos la Organización de Estados Americanos, la cual también contiene un tribunal que es la Corte Interamericana. Estos organismos, ¿sí? Lo cual también producen decisiones judiciales. Dentro de la teoría se discute el carácter vinculante o no de las decisiones de estos tribunales, ya sean tribunales de los tribunales internacionales de justicia o de la Corte Interamericana. Hoy en día, las decisiones de estos organismos, por lo general se ha adoptado un criterio de que tienen carácter vinculante, ¿sí? En el sentido de tratar de unificar o de uniformar las decisiones, ya sean que se adopten dentro de los organismos de los tribunales nacionales con los organismos internacionales. La jurisprudencia, como fuente del derecho internacional, y este carácter obligatorio de su observancia o no, tiene que ver también con la recepción dentro del derecho interno del derecho internacional. Y como observara Kelsen, esta relación entre el derecho nacional y el derecho internacional ha presentado dos posturas, es decir, dos teorías. Una que sostiene que tanto el derecho internacional como el derecho nacional son totalmente independientes, es decir, que se rigen por principios distintos, regulan materias distintas, por lo tanto, son sistemas jurídicos separados, es decir, que no existe una conexión entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y la otra postura o la otra teoría que describe Kelsen es la postura monista. La postura monista sostiene que entre el derecho nacional y el derecho internacional existe una conexión, es decir, que ambos sistemas se complementan. Al complementarse ambos sistemas, a su vez, hace una distinción entre un monismo internacional y un monismo nacional. El monismo nacional da prevalecencia al derecho nacional sobre el derecho internacional. En cambio, el monismo internacional da prevalecencia al derecho internacional sobre el derecho nacional. Por lo cual, existe una jerarquía del derecho internacional sobre el derecho interno. Ahora bien, Kelsen describe de que la adopción de una postura monista, ya sea nacional o internacional, implica un reconocimiento del derecho internacional. Es decir, que ya sea de que ese derecho internacional se aplique de manera directa dentro del derecho interno o sea necesario una reglamentación, es decir, de que
una ley del Estado reconozca ese tratado internacional. Cuando lean en el cuaderno de cátedra y hagamos alusión al sistema de derechos humanos, se hace mención a un fallo que es de la Corte Suprema, que es de 1992, lo cual implicó esta distinción que hacía Kelsen, es decir, entre un monismo internacional, un monismo nacional o un dualismo. Cuando se resuelve este fallo de Mejía contra Sofovich, en el cual se reconoce un derecho que estaba contenido en un tratado internacional, en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que consistía en el derecho a réplica. En este fallo se reconoce la aplicación directa de un tratado internacional. ¿Sí? La aplicación de un tratado hasta ese momento, es decir, hasta el año 92 en que se dicta el fallo, se discutía si las normas de este derecho internacional eran principios operativos, es decir, que se podían aplicar directamente, o eran principios programáticos, es decir, que se requería de una ley interna que haga mención a la aplicación de ese tratado. A partir de este fallo, el Mejián contra Sofovich, la Corte reconoce de que estos tratados son vigentes, es decir, que se pueden aplicar directamente en, en nuestro sistema jurídico sin que sea necesario una ley del Congreso que reconociera explícitamente estos tratados de derecho internacionales. 2 años después, es decir, en el año 94, con la reforma de la Constitución Nacional, y se incorpora expresamente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se incorporan estos tratados de derechos humanos, por lo cual se le brinda la misma jerarquía tanto a la Constitución como a estos tratados que están incorporados en la Constitución Nacional. Es decir, que constituyen un mismo bloque, tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos. A partir de esta incorporación de los tratados de derechos humanos en la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico adoptó una posición monista internacional, en la cual, anterior a la reforma, se requería una ley del derecho interno, por lo cual se puede aplicar un tratado internacional sobre derechos humanos. A partir de la reforma, recuerden, a partir de la reforma del año 94, la situación cambió. Estos tratados de derechos humanos es de aplicación directa, es decir, que son normas operativas. ¿Sí? Por lo cual, si reconocemos la vigencia, es decir, la aplicación de estos tratados, justamente para uniformar lo que dispone estos tratados internacionales y a las decisiones en que se basan estos organismos internacionales en cuanto a la interpretación de estos tratados internacionales, se sostiene que estas decisiones judiciales de los organismos internacionales tienen carácter vinculante en base a esta vigencia, a esta aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, que se busca la uniformidad entre las decisiones de los tribunales internos de cada país con las decisiones de los tribunales de los organismos internacionales. ¿Sí? Y la otra fuente es la doctrina. La doctrina, que también se reitera el concepto cuando ven las fuentes del derecho en general, ya sea en Cueto Rúa o en Ross, la doctrina
internacional viene a ser como una fuente material, es decir, que no tiene un carácter obligatorio, un carácter vinculante. Y a eso hay que agregar las opiniones consultivas de los organismos internacionales. Las opiniones consultivas, en principio, son dictámenes que van elaborando diferentes organismos. Es decir, que hay organismos que prevén la creación de comités. Por ejemplo, existe el Comité de Derechos Económicos y Sociales o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o el Comité de los Derechos del Niño, que establecían la Convención sobre los Derechos del Niño, o en el caso de los trabajadores están regulados en la Organización Internacional del Trabajo, lo cual van estableciendo, creando comités. Estos comités o grupos de trabajo siempre piden y recomiendan y promueven determinadas medidas, es decir, que son directivas y son emitidas por estos organismos internacionales. Las materias son diversas, puede ser sobre situaciones de violencia, grupos vulnerables, y estas opiniones que van elaborando estos organismos internacionales son consideradas como recomendaciones, ¿sí? Que en principio, vuelvo a reiterar, estas recomendaciones no tienen un carácter vinculante para los estados que componen esos organismos, ¿sí? ¿Hasta ahora se va entendiendo? Bien, sigo entonces. Dentro del derecho, de la fuente del derecho internacional, ¿sí? En el último punto de la unidad, cuando se habla de la prelación de fuentes y la pluralidad de fuentes, tenemos que volver, es decir, retomar el concepto del Estado soberano, ¿sí? Es decir, cuando surge el Estado soberano en el cual producía su derecho, es decir, era una fuente de producción única, el Estado, y que a través de la fuente de legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina elaboraba el derecho y las cuales constituían las únicas fuentes del derecho, a mediados del siglo XX van surgiendo nuevas relaciones interpersonales, es decir, que las personas, es decir, los seres humanos, dejan de relacionarse dentro de los límites territoriales de cada estado y comienzan a establecer relaciones interpersonales con personas o sujetos que se encuentran en el territorio de otro estado. En base a estas relaciones interpersonales que transcienden, es decir, que ya dejan los límites territoriales del propio estado soberano, van surgiendo nuevas relaciones interpersonales que ya tienen el carácter de internacionales. Recuerden, internacionales porque trasciende los límites territoriales del Estado soberano, ¿sí? En base a estas nuevas relaciones interpersonales, van surgiendo hechos internacionales.
el comercio internacional, organismos que regulan el comercio marítimo, ¿sí? Y a su vez, a su vez surgen nuevos actores que van elaborando, que van produciendo derecho. Es decir, que el Estado soberano deja de ser el único sujeto de que produce derecho. Es decir, que se suman nuevos actores en, en la elaboración o producción del derecho internacional. ¿Sí? Al surgir nuevos actores, es decir, nuevos organismos internacionales o sujetos internacionales, el Estado va cediendo parte de su soberanía. Y al surgir nuevos sujetos internacionales, van generando nuevas relaciones que ya no, que ya dejan de ser reguladas por el ordenamiento jurídico interno. ¿Sí? Estos sujetos del derecho internacional, a su vez, van creando nuevos ordenamientos jurídicos. Es decir, que el Estado, al ceder parte de su soberanía en estos organismos supranacionales, va cediendo su producción normativa. Al surgir nuevos sujetos, surgen a su vez también nuevos grupos o actores sociales, los cuales, en base a estos ordenamientos internacionales, van exigiendo una nueva, un nuevo reconocimiento de un nuevo reconocimiento de producción normativa. Es así de que al, a la par del Estado soberano vamos a encontrar nuevos sujetos y ordenamientos jurídicos, los cuales se deben armonizar, es decir, que se deben complementar. De esta forma, ya las fuentes del derecho, es decir, las fuentes clásicas como la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, deben ser compatibilizadas con estas nuevas fuentes de producción normativa. Por lo cual, ya no encontramos un Estado soberano, el cual imponía una unidad del derecho, sino vamos a encontrar una pluralidad de fuentes que deben ser armonizadas, coordinadas, para que estos nuevos ordenamientos jurídicos se puedan complementar con el derecho interno que produce cada Estado. De esta forma, al momento de producción normativa, lo que se busca es tratar de recuerden de que ya el Estado es derecho. Entonces, al tratar de incorporar esta pluralidad de fuentes, lo que se busca es una compatibilización
del pluralismo jurídico y político, porque encontramos fuentes alternativas, es decir, que a, al, a la par del Estado existen niveles, ya sea a nivel universal o regional, que producen nuevas regulaciones jurídicas, ¿sí? Y lo que se busca es a través de este pluralismo jurídico de que coexistan diversos órdenes jurídicos y que se complementen entre sí. Es decir, que se busca evitar la colisión en esta pluralidad de ordenamientos jurídicos. Carlos, Sí, cuando vos concluyas, quisiera hacer como un breve cierre de 5 minutos nomás para ya pasar al martes, cuando vos bueno, digas, ¿eh? ¿cuánto me queda, Jorge? No estoy viendo ahora qué tiempo nos está quedando, pero 10 minutos en este momento, 10 minutos. Bueno, te dejo 5 minutos más y te dejo. Dale, dale, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, Es sí. decir, sigo. Ujú. Sí, por favor. ¿Sí? Es decir, cuando el Estado deja de ser el único productor de derecho, existe una pluralidad de fuentes y lo que se busca es compatibilizar estas fuentes dentro de un mismo sistema. ¿Sí? Después, el otro punto es las fuentes del derecho internacional en el sistema jurídico argentino. Resumida cuenta, es cuando a partir de la incorporación, es decir, a partir de la reforma de la Constitución del año 94, se incorporan los tratados sobre derechos humanos, ¿sí? Esto provoca un cambio en el sistema jurídico. Lo que se busca es tratar de compatibilizar el derecho interno en general, con los principios que están contenidos en los tratados de derechos humanos. Por ahí se habla de la convencionalidad o la constitucionalización del derecho privado, del derecho público, pero con la incorporación de estos tratados de derechos humanos a la Constitución, no abarca solamente el derecho civil o el derecho comercial o el derecho penal, sino que se produce una convencionalización del derecho en general. Es decir, que no afecta a una rama del derecho en particular, sino que con la incorporación de estos tratados de derechos humanos se produce un cambio en el sistema. Es decir, de que para resolver un caso en nuestro sistema jurídico, la solución no solamente la vamos a encontrar en una ley del derecho interno, es decir, por ejemplo, o en el Código Civil o Comercial, sino que también debemos compatibilizar esta ley del derecho interno con los tratados de derechos humanos que están incorporados en la Constitución. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, este bloque de convencionalidad que abarca tanto la Constitución y los tratados de derechos humanos afecta, es decir, se debe compatibilizar con el derecho positivo interno en general, ¿sí? Sin distinción entre las ramas del derecho privado, el derecho público o el derecho administrativo, ¿sí?
Carlos, la pregunta que hace Flavia, que estoy Sí, viendo en el chat, me da pie a lo que pensaba dar como cierre, así que si querés la utilizo luego para bueno, cerrar. adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Carlos. Precisamente muy buena la pregunta que hace Flavia. Dice si el derecho interno debe aceptar al derecho internacional. Justamente es la pregunta medular en esta cuestión, en las relaciones entre derecho nacional y derecho internacional. Como bien ha explicado el profesor Jalil, eh, hemos pasado de un momento en el que predominaba en el derecho la teoría dualista, la teoría que consideraba que estaba, digamos, el derecho nacional por un lado y el derecho internacional por el otro, que cada uno venía a obtener su validez per se y por separado, a un momento de predominio de la teoría monista, es decir, de una teoría que, como bien señala Kelsen, el monismo puede tener dos formas, y lo señaló el profesor Jalil también. La teoría donde predomina el derecho nacional sobre el internacional, y en este caso es siempre a partir de la noción de soberanía, el Estado soberano reconoce las reglas del derecho internacional y el derecho internacional vale en tanto que los estados lo reconocen. A la inversa, hay un monismo internacional en el cual los estados adquieren su reconocimiento porque el derecho internacional, es decir, el conjunto de los estados lo reconocen. Esta es la tensión. Y Kelsen dice que la palabra soberanía tiene una ambigüedad porque tanto implica la suprema autoridad política, la idea de que no hay ninguna autoridad por encima de ella, la idea del soberano que hablamos de Austin, como la idea de libertad sin límites, que es la que ha utilizado el imperialismo, y en este caso el monismo con base nacional, para intentar imponer su regla. Yo, como soy soberano, nadie me limita y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero mientras pueda imponer la fuerza. Claro, el que puede imponer la fuerza fue Inglaterra en su momento, Estados Unidos después, y ahora tal vez lo quiera China. Dice Kelsen que lo interesante sería, desde su perspectiva, pero dice que esto ya no es jurídico, ya no es técnica jurídica, que es lo que surge de una elección política, que predomine un sistema de monismo de predominio internacional en el cual el sistema internacional imponga límites para los estados en cuanto a lo que los estados pueden hacer. Es eso justamente en lo que consiste la idea del jus cogens, la idea de que hay un núcleo de derecho internacional que impide que los estados, por así decirlo, y vamos a decirlo de una manera franca y llana, hagan con sus ciudadanos o con los ciudadanos de los otros estados lo que le venga en gana, que es lo que hizo Alemania o el Tercer Reich con la política nazi que impuso el desconocimiento de los derechos más elementales para muchos pueblos de Europa. Entonces, esta idea de la relación entre los dos derechos es la que está en juego aquí. Es la idea de cómo es que, ahí dice Carlos Jalil, justamente, depende de qué postura se adopte, si monismo o dualismo, y a su vez, si se adopta la postura monista, si la de predominio nacional o la de predominio del derecho internacional. Kelsen abogaba por la del predominio del derecho internacional, claro, bajo el presupuesto de que habría un derecho internacional que limitaría qué pueden hacer los estados entre sí y al interior de sí mismos con respecto a sus ciudadanos. De alguna manera aquí Kelsen estaría abogando por una solución bastante parecida a la de Kant y a la de la República Universal de Kant, donde en definitiva los hombres serían sagrados para los hombres y para las mujeres, cosa que Kant se olvidaba un poco, y entonces, y las mujeres para las mujeres, obviamente estoy hablando del rechazo del sexismo en el lenguaje, y entonces eso es lo que está en juego en este punto. Y recordar
que el problema de las fuentes, y si traemos en el problema de las fuentes el problema del derecho internacional, es porque normalmente en la teoría de las fuentes se veía solo desde la perspectiva nacional. Si ustedes lo ven, y acá prácticamente terminamos, queda un minuto, no hay grandes diferencias entre las fuentes en el derecho internacional y en el derecho nacional. Hablamos de costumbre, hablamos de jurisprudencia, hablamos de decisiones o reglas de tipo general, porque en definitiva los tratados internacionales fijados, ya sea de manera multilateral, bilateral, son formas de producción de normas generales vinculantes, algo que se parecería a lo que llamamos legislación. La peculiaridad que se da aquí es quiénes son los que legislan, quiénes son los que producen. Bueno, nos queda un poco por ver todavía, seguramente lo podremos terminar en la clase del martes, que va a ser por comisión. Les pedimos que piensen las preguntas, que lean el material que hemos subido a la PETCO y que tengan las preguntas preparadas para el día martes en cada comisión. Buenas tardes a todas y a todos.